Colombianos, este jueves 25 de julio se volvió a dar o continuó el show de Olmedo López y Sneider Pinilla por la corrupción, la criminalidad en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que ellos lideraron y obviamente enlodando ahora a todo el mundo, y también salieron a decir que tenían más nombres para entregar. Yo sigo sin entender el por qué continúan todo el tiempo como alargando y alargando el entregar nombres. Si ya están acordando con la fiscalía un principio de oportunidad, ¿por qué razón no entregar toda la información de una vez para que la fiscalía la evalúe y se desarrolle pues todas las audiencias correspondientes? Yo lo que veo acá es un show eterno que quieren armar, claramente para vengarse del presidente Gustavo Petro, porque todo esto lo están usando para atacar al gobierno. Y obviamente como Petro los sacó del gobierno, no los defendió y además los denunció, pues ahora siguen con el mismo cuento. ¿No les llama la atención, por ejemplo, que al inicio de todo este escándalo intentaron enlodar al secretario de Transparencia de Presidencia? El presidente dijo, no, ahí no hay nada. Olmedo López y Sneider lo quisieron pues joder ante la justicia y después ya no se volvió a hablar sobre el secretario de Transparencia de Presidencia. ¿No les parece como raro? Como que se les cayó ya todo ese drama que se tenían montado. Pues hoy el presidente Gustavo Petro desde París, que está ya inaugurando la Casa Colombia en París para todo el tema de la promoción del país y los Juegos Olímpicos y los deportistas que están allá, desde París se pronunció, respondió ante todo esto que está sucediendo y lanzó una advertencia. No va a defender a nadie. Y Olmedo López y Sneider Pinilla se robaron más plata de la que quieren devolver. Eso lo dijo el presidente. Pero antes de pasar allá, el contexto de qué pasó hoy en esa audiencia. Olmedo, Sneider y alias El Pastuso no aceptaron los cargos que la fiscalía hoy les imputó, porque hoy era audiencia de imputación. El 7 de agosto será una audiencia para la medida de aseguramiento en contra de esta gente. Entonces no aceptaron los cargos, no los aceptan, a pesar de decir que sí cometieron actos de corrupción, que sí fueron unos criminales o que son unos criminales, pero no los aceptaron porque están en ese proceso de negociación con la fiscalía. Próximo 7 de agosto, audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra los criminales estos. Lo que dijo la fiscalía básicamente es que Olmedo y Sneider intentaron o comprometieron, porque la mayoría de esta plata ya la salvó el gobierno de Petro, la salvó pues el nuevo director, que es Carlos Carrillo, comprometieron 228 mil millones de pesos en contratos y que llegaron a pagar coimas por 5.342 millones de pesos, que supuestamente pues 3 mil millones de pesos le entregaron al presidente del Senado o al expresidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones al expresidente de la Cámara, Andrés Calle. Esto salió del contrato de los carrotanques, que tuvo un sobrecosto de 14.163 millones de pesos. Entonces, de ese contrato, pues sacaron esa plata y una comisión del 2.3% por el préstamo que se buscó para pagarle la coima supuestamente a Andrés Calles y a Iván Name, que era 276 millones de pesos. La fiscal aseguró que Olmedo López se apropió de 724 millones y Pinilla de 342 millones. Acá me surge una duda. Pinilla dijo que iba a devolver 290 millones de pesos. ¿Por qué la fiscalía dice que se apropió de más? Y yo no creo que se haya apropiado de 342 millones. Yo creo que se apropió de muchísima más plata, pero no la quieren devolver. Y el caso de Olmedo. La fiscalía dice que se apropió de pues se robó, no se apropió, se robó, estas palabras de estos medios, 724 millones. Pero Olmedo le dijo a la fiscalía que iba a devolver los 1.000 millones que se había robado. ¿Por qué la fiscalía ahora está diciendo que fue menos? Y el mismo Olmedo salió a decir que eran más. Acá hay cosas que todavía la fiscalía no le ha explicado al país y espero y creo que la fiscalía no vaya a caer en las manos de estos manipuladores y se les vaya a comer el cuento de lo que andan diciendo. Y el ex asesor de jurídico Olmedo López, Pedro Rodríguez Melo, también se quedó supuestamente con 1.000 millones de pesos. El alias El Pastuso, que era el que pues contrató el tema de los carrotanques,
se quedó con, logró sacar de ahí en coimas o gestionó en coimas 7.821 millones de pesos, que de esas coimas fue que salió supuestamente la plata para Schneider, los 5.342 millones, que Schneider lo que hizo fue repartirlos aparentemente entre el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, para él, para Olmedo, se repartieron pues supuestamente toda esa plata y 1.000 millones que pues se quedó este señor Pedro Rodríguez supuestamente, y que alias el Pastuso también se quedó pues obviamente con un montón de plata de sobrecostos que tendría ese contrato. Eso fue lo que dijo la fiscalía. También dijo que supuestamente la ex consejera para las regiones, Sandra Ortiz, fue parte de este entramado para entregar las coimas a los presidentes del Congreso y que las órdenes las dio el entonces director del DAPRE, Carlos Ramón González. Y bueno, ahí vincularon a un montón de funcionarios, supuestamente del Ministerio de Ministerio de Hacienda, asesores de Ricardo Bonilla, del ministro, también pues otras personas, representantes, senadores que supuestamente estuvieron interesados en que se direccionaran contratos a unos municipios. Eso fue lo que dijo la fiscalía. Ahí metieron a todo el mundo, lo que pues ya sabemos, es el mismo cuento que ya ha venido indicando pues el mismo Schneider y Olmedo. También aseguraron que supuestamente desde la Agencia Nacional de Tierras se direccionó plata para sacar coimas, supuestamente, o sea, desde la reforma agraria se había direccionado contratos que tendrían unos acuerdos, unos convenios que tenía la Agencia Nacional de Tierras con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Supuestamente se habían movido contratos para sacar coimas, que finalmente eso fue desmentido por el actual director Harman Felipe de la Agencia Nacional de Tierras. Dijo: acá nunca se movió nada de eso es mentira, no hay contratos que se hayan movido entre la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la Agencia Nacional de Tierras, o sea, plata de la reforma agraria, y dijo que eso no se tocaba, que hasta el momento no se había movido nada. La fiscal, pues obviamente en la audiencia imputó, mejor dicho, varios delitos a este alias el Pastuso. Como les digo, no aceptaron los cargos y ahí se quedó el tema. Pasamos a la audiencia de medida de aseguramiento, solicitó de medida de aseguramiento. Acá hay muchas cosas que están pasando. La primera es que todavía no se ha presentado una prueba contundente donde las acusaciones contra el ministro Ricardo Bonilla, ministro Velasco o el exministro Velasco, y Carlos Ramón González o Sandra Ortiz hayan direccionado o hayan entregado coimas o hayan participado en la entrega de coimas. Todavía no se ha entregado una prueba contundente sobre eso, mucho menos lo del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Lo que quedó en evidencia es que el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla estuvo gestionando obras para unos municipios, que eso hasta el momento no es un delito. Si en algún momento se pactó que esas obras o de esos contratos iba a sacar coimas para pagarle a congresistas, eso sí es un delito, pero no hay prueba de nada de eso hasta ahora. Ni siquiera la fiscalía los mostró ni nada, a pesar de que la fiscalía aseguró que el ministro Bonilla, Velasco y Carlos Ramón González dieron una orden y que Sandra Ortiz pagó los sobornos. Eso lo dijo la fiscalía, pero reitero, sin una prueba certera y concreta al respecto. Que supuestamente se pagaron sobornos a Iván Name, a Andrés Calle, para que se movieran las reformas en el Congreso. Pues resulta que Iván Name era uno de los acérrimos opositores al gobierno de Petro. Entonces eso, por ahora, esa teoría para mí no tiene sentido. Pagar coimas para que no se muevan las reformas. Y el resto de congresistas que supuestamente habían pactado contratos dizque para aprobar las reformas en el Congreso, pues hasta ahora las reformas no pasaron. Y lo otro es que muchos de esos contratos de los que supuestamente se hablan nunca se dieron. Primero eso, nunca se movilizó esa plata para esos contratos porque todo eso lo detuvieron. Segundo, reitero, no hay pruebas de presiones u órdenes o gestiones para coimas ni nada de eso. Eso todavía no, bueno, hoy era la audiencia de imputación, pero todavía no ha salido nada de eso a la luz pública. Ahora bien, ¿qué respondió el presidente? Anoche sacó Noticias Caracol un informe donde explican
que Sneider Pinilla y Olmedo López cuadraron con Sandra Ortiz la entrega de